Hoy nos acompañará el doctor Alberto Venegas Lynch, hijo, que es sin dudas una de las mentes más lúcidas de Argentina. Su currículum vitae es extensísimo, pero a modo de síntesis puedo decir que completó 2 doctorados. Es doctor en Economía y también es doctor en Ciencias de Dirección. Es presidente de la sección Ciencias Económicas de la Academia Nacional de Ciencias y es miembro de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, ambas en la República Argentina. Es autor de 17 libros y 6 más en colaboración. Y es presidente del Consejo Académico de la Fundación Libertad y Progreso. Con nosotros el doctor Alberto Venegas Lynch, hijo. Buenas noches, doctor Alberto Venegas Lynch. Un placer, un honor y muy agradecido de su presencia con nosotros hoy. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Doctor, tenemos una Argentina terminando el año 2020 muy complicada. Nos gustaría escuchar sus reflexiones acerca de la situación y todo aquello que usted se quisiera explayar. Bueno, en primer término se me ocurre decir que me llama poderosamente la atención que algunos estén preguntándose cuál es el plan de gobierno y que deberían desglosarlo, por un lado, y por otro lado, se consumen glándulas salivares debatiendo trifulcas palaciegas a ver quién manda. Yo creo que esto último es irrelevante y lo primero es evidente. Esto es, nos encaminamos a Venezuela si no paramos esta situación. Y yo creo que la forma más efectiva de pararlo es dejar de lado por un minuto cuestiones puramente coyunturales y proponer debates de fondo para correr el eje del debate, para marcar agendas, para, entre otras cosas, mejorar la coyuntura del futuro. Mi último libro, de paso estoy transmitiendo este aviso, se llama Maldita Coyuntura, donde precisamente trato de hacer este punto y no estar como perros histéricos en círculos tratando de mordernos el rabo, abrir los horizontes. Hay en ese libro los editores, que son los corresponsales de Unión Editorial de Madrid, me sugirieron en la segunda solapa poner un texto que yo lo refiero en el cuerpo del libro y que me atrae mucho y que es de la izquierda radicalizada del Mayo francés del 68, un graffiti en una de las paredes de París que dice: seamos realistas, pidamos lo imposible. De tanto pechar y empujar, las izquierdas son realistas porque en verdad están marcando las agendas en el mundo libre. Si nosotros observamos lo que está pasando en Europa con el nacionalismo y la xenofobia, lo que observamos en Estados Unidos, un morador de la Casa Blanca que ha aumentado el gasto público, el déficit y el endeudamiento, y ahora viene otro que promete incrementar aún más el peso del Leviatán, para no decir nada de lo que pasa en Latinoamérica, en situaciones extremas como la isla cárcel cubana o ese personaje que habla con los pajaritos en Caracas y otros lugares, y además tenemos un papa peronista, de manera que creo que tenemos un gran desafío por delante para correr el eje del debate. Y creo que muchos partidarios de la libertad, lamentablemente, son timoratos y no se animan a ir al fondo de los temas. Por eso yo celebro en lo que me ha dicho Pablo de lo que es este programa, de la batalla cultural y esforzarse por el tema de las ideas y la educación. Creo que es un tema fundamentalísimo. Absolutamente. Y hablando de la coyuntura, ¿usted cree que existe voluntad política, por lo menos en las dos coaliciones mayoritarias, en llegar a esos acuerdos de fondo para adelantarnos a las próximas coyunturas y que lleguemos en mejor estado? Yo creo que hay que diferenciar el plano académico del plano político. En el plano académico, como acabo de decir, hay que apuntar alto, subir la vara a los efectos de lograr los objetivos que he mencionado y que se comprenda
la filosofía liberal, y no estar, me parece a mí, los liberales todo el tiempo diciendo ¿por qué diablos no entienden lo que estoy diciendo? Es mucho mejor decir ¿por qué diablos soy tan inepto para pasar el mensaje? Y como tendemos a ser más benévolos con nosotros mismos que con los demás, esto calma los nervios, nos ayuda a hacer los deberes, a preparar mejor la próxima clase, la próxima entrevista, la próxima charla, el próximo texto. Ahora, este es el plano puramente intelectual y académico que es clave. En el plano político, yo deseo personalmente que todos los que tengan vestigios de republicanismo, todos los que adhieran a cuestiones muy elementales como la libertad de prensa y la independencia de la justicia, todos los que se oponen al chavismo, todos se unan en una fuerza porque se nos está cayendo la estantería y creo que es muy importante presentar batalla en el campo electoral. Porque al fin y al cabo, y esto no es para ponerme peyorativo, pero digamos, el político naturalmente es un cazador de votos. Esto es, el político no dice lo que le da la gana. El político está conjeturando que tiene un mercado que va a digerir, a masticar y comprender lo que está diciendo. Yo a veces pongo el ejemplo, si estamos frente a una audiencia de hispanoparlantes, no podemos hablar japonés. Si vamos a hablar japonés, primero la audiencia tiene que entender japonés. Y eso es lo que pasa con estas ideas. En el plano político no se puede ir más allá de la comprensión y lo atrasado que estamos en la batalla cultural. Yo creo que mientras se trabajan las ideas, hay que tener este seguro, me parece a mí, en el nivel político, aunque comprendemos que hay discrepancias y comprendemos que no hay la suficiente comprensión ni remotamente de lo que significa una sociedad abierta o una sociedad libre. Pero me parece que tienen que darnos tiempo para la batalla cultural, los que queremos dedicarnos exclusivamente al terreno de las ideas, para poder avanzar y no caernos en el precipicio. Me parece que ese es un punto muy importante a meditar y a reflexionar juntos todas las personas de buena voluntad. Sin duda, y es evidente, doctor, que para superar 70, 80, 90 años, los que querramos poner de decadencia, el trabajo no puede ser de 1, 5, 10 años, sino de 1, 2 o 3 generaciones. ¿Comparte ese punto? Comparto plenamente y agregaría, ¿qué le pasó a la Argentina? Yo creo que es interesante ver una de las obras de Tocqueville, no el libro más conocido, La democracia en América, sino El antiguo régimen y la Revolución Francesa. Dice Tocqueville, más o menos textualmente, estoy citando de memoria: hay muchos países que han tenido un progreso moral y material espectacular. Es el caso de la Argentina, es el caso de Estados Unidos. Para el caso de Estados Unidos también transmito otro aviso, que uno de mis libros se llama Estados Unidos contra Estados Unidos, editado por la primera edición por el Fondo de Cultura Económica, donde muestro la decadencia respecto de los padres fundadores. Pero, ¿qué pasó en Estados Unidos? ¿Qué pasó en la Argentina, que nos interesa muy especialmente? Bueno, desde la Constitución Liberal de 1853 hasta el golpe fascista del año 30, la Argentina estaba a la vanguardia de las naciones civilizadas. Competíamos precisamente con Estados Unidos. Los salarios e ingresos del peón rural y del obrero de la incipiente industria eran superiores a Suiza, Francia, España, Italia. La población se duplicaba cada 10 años. Teníamos exportaciones a la altura de Canadá. Como dije tantas veces, en el centenario, en 1910, cuando nos visitó una comisión de la Academia Nacional de Francia, comparó los debates parlamentarios argentinos con lo de la Academia de Francia por la versación, y subrayo, la independencia de los parlamentarios. ¿Qué pasó luego, según la visión de Tocqueville que yo comparto? La gente, viviendo en ese despliegue moral y material extraordinario, dio eso por sentado. Y ese es el momento fatal, porque comienzan
comenzaron a ocuparse cátedras con la CEPAL, el keynesianismo, el socialismo, el marxismo, los estatismos, y cuando se produjo la confrontación, resulta que las otras generaciones que habían usufructuado de ese bienestar extraordinario no se habían ocupado de estudiar, no habían contribuido para defender el respeto recíproco, que es el eje central del espíritu liberal. Y por lo tanto fue arrollador el avance. Desde el golpe fascista del año 30 y mucho más el golpe militar del 43, que todavía estamos en esto, con el espíritu peronista, digamos, hemos tenido una decadencia colosal, que muchos grandes intelectuales se han sorprendido, porque se ha visto muchas decadencias, pero no la barranca abajo feroz en el caso argentino. Y, doctor, lo interrumpo acá, así dejamos a la audiencia con la pica del tema, porque me interesa mucho esta última reflexión. Vamos a una breve pausa y enseguida volvemos. Doctor, lo interrumpí en la parte más interesante cuando hablamos del peronismo. Históricamente. Bueno, decía que a pesar de este declive, porque me parece que hay que tomar la idea de Jefferson, que sostenía que el precio de la libertad es su eterna vigilancia. Todos estamos interesados en que se nos respete. Por lo tanto, no importa si alguien se dedica al teatro, a la danza, a la jardinería, a la filosofía, economía, derecho, ingeniería, medicina, lo que fuera, todos estamos interesados en que se nos respete. Ergo, todos tenemos que poner nuestro granito de arena para que se nos respete. Como he dicho tantas veces, antes de acostarnos a la noche tenemos que preguntarnos, cada uno, ¿qué hice hoy para que me respeten? Si la respuesta es nada, no tenemos derecho a quejarnos. Ahora, para poner una dosis optimista en este cuadro de situación, en la Argentina hay fundaciones, hay instituciones, en Tucumán, en Santa Fe, en Mendoza, en Córdoba, en Corrientes, en Buenos Aires, donde hay chicas y chicos extraordinarios que hacen trabajos notables, que publican ensayos que son muy fértiles, que proponen tesis doctorales maravillosas, y yo creo que esa es una gran esperanza, porque los que dictamos clase tenemos la gran satisfacción, después de estar un semestre o un año frente a alumnos y alumnas, cuando nos dicen, esto cambió la vida, me cambió la vida, esto abrió horizontes. La gente que dice eso no se da cuenta el impacto que uno recibe y la satisfacción y la gratificación enorme. O sea que no es un tema de mala voluntad y mala fe, es un tema de muchos que no han tenido la oportunidad de escuchar otras campanas, y se sigue repitiendo en muchos lados, lamentablemente, las mismas recetas trogloditas y cavernarias de hace 50 años. Me parece que esto del respeto recíproco es algo que hay que cultivar y explicar desde el punto de vista filosófico, desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista económico y sobre todo desde el punto de vista ético. Es en el fondo una visión moral, el respeto recíproco. Y me parece que en las asignaturas pendientes que tenemos los liberales, tenemos que explicar mejor que cada medida que criticamos, que significa derroche del capital, está comprometiendo severamente los ingresos y salarios en términos reales de la gente, especialmente de los más necesitados. Porque la única razón por la cual en algunos lugares el nivel de vida es más alto que en otros es por las tasas de capitalización. O sea, equipos, instalaciones, maquinarias, conocimientos relevantes que hacen de apoyo logístico al trabajo para aumentar su rendimiento. Esa es la diferencia, la única diferencia, la diferencia central entre los salarios de Uganda y los de Alemania. No es un tema de clima, no es un tema de etnias, no es un tema de recursos naturales, incluso, acordémonos que el continente africano tiene los mayores recursos naturales del orbe. Es un tema de marcos institucionales, es un tema de asignación de derechos de propiedad, comprender el valor de la propiedad. Incluso cuando se habla de la importancia de la justicia, hay que entender
que la definición clásica de justicia es dar a cada uno lo suyo, y lo suyo remite a la propiedad. Y como las cosas no crecen en los árboles y no hay de todo para todos todo el tiempo, hay que asignar derechos de propiedad al efecto de darle el mejor uso. Esto es el comerciante, el agricultor, el empresario. Para mejorar su situación en mercados abiertos no tiene más remedio que mejorar la situación del prójimo, sea vendiendo zapatillas, computadoras, anteojos, relojes o lo que fuera. Y no me estoy refiriendo, por supuesto, a aquellos asaltantes que se consideran empresarios, que están aliados al poder con mercados cautivos y privilegios para explotar miserablemente a la gente. No me estoy refiriendo a eso, me estoy refiriendo a comerciantes en mercados abiertos. Absolutamente. Doctor, para ir cerrando nuestra charla, la batalla cultural, el tema educativo, el adoctrinamiento, las directrices del Foro de Sao Paulo, ¿cómo damos vuelta a esta terrible decadencia? Bueno, no sé si tengo tiempo, lo voy a poner en una cápsula. Un punto muy importante es el que acaba de decir del tema del adoctrinamiento. ¿De dónde sale la cosa del adoctrinamiento? De la politización. ¿Y de dónde sale la politización de la educación? En tener la idea fantasiosa y muy destructiva que alguien puede imponer criterios curriculares a instituciones educativas. Esto no solo va para la educación estatal, sino que va para la educación privada, que en realidad está privada de independencia precisamente por esta imposición de criterios curriculares. La educación necesariamente implica procesos abiertos de prueba y error en un contexto evolutivo, donde en competencia las auditorías cruzadas buscan la mayor nivel de excelencia. Por lo tanto, para ponerlo claro, los ministerios de Educación y Cultura son una cachetada feroz a la inteligencia. ¿Y qué hacer con las instituciones estatales de educación? Y no digo privadas, porque las privadas son también, no digo públicas, quiero decir, porque las privadas son también para el público, son estatales, pero queda muy feo lo de estatales, porque igual que arte estatal y periodismo estatal queda horrible. Entonces, ¿qué se puede hacer? Venderlas. ¿A quiénes? Al mismo claustro de profesores que están administrando actualmente, porque hay buenísimas maestras y maestros en el sector estatal. Ese no es el tema es de incentivos. La forma en que se encienden las luces y se toma café no es igual cuando uno tiene que pagar las cuentas que cuando uno fuerza que las paguen otros. Entonces, para la gente que tiene las condiciones intelectuales, pero no tiene ingresos suficientes, se establece, como se ha sugerido, vouchers, esto es créditos educativos, para que puedan elegir de todas las instituciones privadas las que les resulten más. Entonces, me parece que esa es una política de transición muy importante para proteger a la gente de menores ingresos, pero sacar por completo la politización en el área educativa. Y ya sabemos que la educación es muy importante. Más importante que la educación es la alimentación, y nadie se le ocurre en su sano juicio hoy que la producción de alimentos tenga que estar en manos del Estado, porque ya sabemos que hay unas hambrunas fenomenales. Entonces, el tema no es tener un buen ministro de educación o de cultura que administre bien las estructuras curriculares. El tema es abstenerse de hacerlo y permitir los mayores grados de excelencia. Y si hay que acreditar carreras, como era originalmente en la educación en Europa y en las colonias en Estados Unidos, que esas acreditaciones se hagan por academias e instituciones privadas, también en auditorías cruzadas, siempre en busca de la mayor excelencia. Perfecto y clarísimo. Doctor, se nos acaba el tiempo, ojalá tengamos oportunidad de charlar y ojalá con más tiempo también. Le agradezco muchísimo su presencia y como siempre es un verdadero placer escucharlo. Muchas gracias por la invitación, ha sido un gran gusto. Igualmente, buenas noches.